Buenas chicos, hoy vamos a ver el tema 2, un repaso del tema 2, que se llama divisibilidad el tema. Y en él lo primero que vimos fueron los múltiplos y los divisores. Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos de múltiplos y divisores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los múltiplos de 6, pues vamos a decir que los múltiplos de 6 son el 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Los múltiplos son todos aquellos números que contienen el 6. Múltiplos. Y claro, van a llegar hasta el infinito. Yo puedo llegar de 6 en 6 hasta el infinito. Pero si yo te digo cuáles son los divisores, los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Y ya no hay más. Eso es exclusivamente. Estos son los divisores. No son como los múltiplos que son infinitos. Y yo te decía, mira, un truquito es, para que no se te olvide ninguno, que si tú encuentras el 1, 1 por 6 es 6. Y si encuentras el 2, 2 por 3 es 6. Así que tiene que estar el 2 y el 3 y tiene que estar el 1 y el 6. ¿Vale? Esos son los divisores. Esto lo necesitamos los múltiplos y los divisores para hablar de la divisibilidad. La divisibilidad nosotros la hemos estudiado con una tabla. Yo no voy a poner aquí la tabla entera porque la tenéis en el libro. Y nosotros hemos estudiado cuáles son los números divisibles entre 2, entre 3, entre 5. Bueno, creo que entre 4 también viene en el libro, entre 5, entre 9, entre 10. Los básicos son, ven la visibilidad del 2 y nosotros sabemos que, por ejemplo, el 6 es divisible entre 2 porque el 6 termina en 0 o en cifra par, en este caso termina en cifra par. Entonces 6 sería divisible entre 2. Entre 3 también sería divisible el 3 porque el 6 está en la tabla del 3 o porque es múltiplo de 3. No es divisible entre 5 porque para que sea divisible entre 5 tiene que terminar el número en 0 y en 5, así que no sería divisible entre 5. Tampoco sería divisible entre 10 porque no termina en 0. Y tampoco sería divisible entre 11 por lo que te voy a explicar ahora mismo. Vamos a poner un numerito un poco más grande. Por ejemplo, el número 110. Vale, yo tengo el número 110. 110 vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. 110 es divisible entre 2 porque termina en 0. Y para que sea divisible entre 2 tiene que terminar en 0 o en cifra par. No es divisible entre 3 porque es la suma de sus cifras. No es múltiplo de 3, no está en la tabla del 3. Sí es divisible entre 5 porque termina en 0 y son divisibles entre 5 si terminan en 0 y en 5. Es divisible entre 10 porque termina en 0. Y vamos a ver si es divisible entre 11. Para que termine entre 11, nosotros hacemos un truquillo que era: tú sumas este número y este. Suman las posiciones impares. Esta es la posición primera, la posición segunda, la posición tercera. Yo he sumado las impares. 1 más 0, 1. Y ahora voy a sumar las posiciones pares. Aquí posición par, solo está esta. Esa es la segunda. Y da 1. Bien, pues van a ser múltiplos de 11. Todos los números, o divisibles entre 11. Todos los números que cuando tú digas yo a los pares, no sé si es este color, creo que no, a la posición pares, a lo que me ha dado, le voy a restar las impares. Y si me da 0 u 11, esa resta es que es divisible ese número entre 11. Yo te he dicho la palabra divisible o múltiplo como que es lo mismo. Y realmente tienen una relación muy estrecha. Porque los números, si yo te digo, por ejemplo, oye, 110 es múltiplo de 2, sí, porque si yo 2 lo multiplico por un número, me va a dar 110. Y 110 es divisible entre 2, esto era un divisible, ¿vale? ¿Es divisible entre 2? Pues sí, porque 110 lo puedo dividir entre 2. Así que la relación de multiplicidad y divisibilidad es muy estrecha, ¿vale? Después nosotros en clase también hemos visto la lista de los números primos, que no hay que sabérsela entera, evidentemente, pero hay que manejar al menos los primeros. Por ejemplo, hicimos una lista que era
contenía el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Después el 11, el 12, que la fuimos haciendo así, el 13, el 14, el 15, ¿vale? Nosotros dijimos, ¿cuáles son los números primos? Los números primos son los que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y 1. Normalmente el 1 no se considera un número primo, pero yo lo voy a considerar primo, ¿vale? Entonces yo digo, ¿cuáles son los números primos? Pues mira, sería el 1, sería el 2, sería el 3, el 4 no, porque se puede dividir entre 2. El 5 sí, el 6 no, porque se puede dividir entre 2 y entre 3, el 7 sí, el 8 no, que se puede dividir entre 2, el 9 no, que se puede dividir entre 3, el 10 no, porque se puede dividir entre 2 y entre 5, y así sucesivamente, ¿vale? El 11, el 13, el 17, en fin. Ahí tenías tú una listita de todos los números primos que no había que saberse de memoria del 1 al 100, que nosotros pusimos, pero pues los más importantes, los primeros sí, ¿vale? Y después hemos visto lo más importante, o lo que yo creo que es lo más importante del tema, porque lo vamos a utilizar muchísimo, la factorización. Vale. En el tema de la factorización, algunos me decían, ¿lo puedo hacer como el año pasado yo lo hacía en el otro cole o como yo lo hacía con mi otro profesor? No. La factorización la tenemos que hacer así, porque es nuestro primer paso para ver las potencias. Así que hay que hacerlo así, sí o sí, ¿vale? La factorización consistía en, si yo tengo un número, por ejemplo el número 12, yo lo voy a poner en forma de factores. Voy a ver cuáles son sus divisores. Y yo para eso decía 12. Como termina en cifra par, cabe a 2. Así que pongo un 2. O cuando te digo cabe es que se puede dividir entre 2, ¿vale? Es divisible entre 2, que es lo mismo. Y entonces 12 entre 2 da 6. Si 12 entre 2 da 6, yo ese numerito lo pongo aquí, 6. Y 6 vuelve a ser número par. Así que lo vuelvo a dividir entre 2. Y 6 entre 2 da 3. Ese 3 que da lo pongo aquí. Pero resulta que 3 es primo. Solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Pues diré, pues lo divido entre sí mismo. 3 entre 3 da 1 y se cierra. No se va a cerrar esta descomposición factorial hasta que tú no llegues aquí a un 1. ¿Vale? Y ahora yo decía, entonces descompuesto en factores primos, que es 12. Pues 12 es 2 veces, 2 al cuadrado, por 3. Vale. Vamos a descomponer también el 24, por ejemplo. 24. 24 descompuesto en factores es 24 termina en cifra par. Así que 24 descompuesto en factores es a 2. 24 entre 2 da 12. El 12 termina en cifra par, pues otra vez a 2. 12 entre 2 da 6. El 6 es cifra par, a 2 otra vez. 6 entre 2 da 3. Y 3 es un número primo. 3 solo se puede dividir entre 3 y da 1. ¿Ves? Yo he vuelto a terminar en el 1. Y entonces yo pongo aquí abajo 24 descompuesto en factores es un 2 3 veces, 2 al cubo, por 3. Y una vez que tengo esto, yo te puedo decir, tú me puedes calcular el máximo común divisor de 12 y de 24. Pues mira, perdona la letra, ¿eh? Para calcular el máximo común divisor de 12 y de 24, tú lo que haces es que buscas los números comunes, solo los que se repiten en los dos sitios, comunes elevado al mínimo exponente. Entonces, ¿qué números tienes tú ahí comunes? Pues resulta que el 2 lo tienes en los dos sitios y el 3 también lo tienes en los dos sitios. Así que vas a coger el 2 y el 3. Pero como es un máximo común divisor, se coge el numerito más pequeño. El 2 al cuadrado es más pequeño que el 2 al cubo. Así que cogemos el 2 al cuadrado. Este. Y dentro de los 3, pues cojo el que quiera, porque es el mismo. Este, por ejemplo. Así que el máximo común divisor es 4 por 3, 12. Vale, pues ya tenemos el máximo común divisor. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 24, que se expresa así, ¿vale? Y el mínimo común múltiplo, en este caso, el mínimo común múltiplo se calcula como comunes y no comunes, elevado a la máxima potencia. Comunes y no comunes es que estén o que no estén. Pero cuando estén en los dos sitios, que estén en los dos sitios o que no estén en los dos sitios. En los dos o en los tres sitios o en los cuatro sitios, que estén en todos sitios. Y cuando estén repetidos, el más grande. Así que en este caso yo cogería el 2 al cubo y el 3. Pues esto es 8 por 3, 24. Ay, 8 por 3, esto es un 3, 24.
vamos a hacer otro. Y con eso casi que terminaríamos. Por ejemplo, yo te digo, calcúlame el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de... Vamos a hacer, por ejemplo, 40 y 30. Vale, el 40 entre 2 es 20, 20 entre 2 es 10, 10 entre 2 es 5 y 5 solo cabe 5 porque es primo. 40 descompuesto factorialmente es 2 al cubo por 5. Siempre se pone del número más pequeño al número más grande. O sea, tú pondrías cabe a 2 y si cabe a 2 lo pones. Después va cabe a 3 y si cabe a 3 lo pones. Después cabe a 5, a 4 no porque no es primo, y así lo pones. O sea, vamos poniendo hacia abajo todos los números primos en orden creciente, ¿vale? Ahora vamos a hacer 30, descomposición factorial de 30. Primero, ¿cabe a 2? Pues sí, cabe a 2, 30 entre 2 a 15. ¿Cabe a 2? No cabe a 2 porque no termina en cifra par, pero a 3 sí, pues ponemos un 3. Y 15 entre 3 da 5 y 5 es primo. Así que 30 es 2 por 3 por 5. Y ahora vamos a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. El máximo común divisor de 30 y 40. Primero pongo el pequeño y después el grande. Pues es comunes que estén en los dos sitios. Y cuando estén en los dos sitios, o en los tres sitios, comunes, ¿vale? Que estén en común. Cuando estén en todos los sitios, el más pequeño. Por ejemplo, el 2 está en los dos sitios, pero aquí es más pequeño. Cojo este. El 3 no está en los dos sitios, solo está aquí, no lo puedo coger. Y el 5 está en los dos sitios, pero es el mismo. Pues cojo uno de los dos, este por ejemplo. El máximo da 10. En cambio, si hago el mínimo común múltiplo de 30 y 40, el mínimo es comunes y no comunes elevado al mayor exponente. Yo creo que lo he dicho bien antes porque no sé si os habéis dado cuenta, pero estoy también con otra cosa. No sé si lo escucháis. El máximo común divisor es comunes elevado al mínimo exponente y el mínimo común múltiplo es comunes y no comunes elevado al mayor exponente. Dicho eso, el mínimo común múltiplo es el 2 al cubo porque está en los dos sitios. Tengo que coger el 3, aunque no se repita, porque hemos dicho comunes y no comunes, y cojo el 5. Y eso da 8, 8 por 3 y por 5. 8 por 5 es 40, 4 por 3, 120. Pues 120 sería el mínimo común múltiplo. Y ya para terminar, ni siquiera lo voy a poner aquí, para terminar, cuando nos pidan un truqui para los problemas, cuando nos digan cuándo van a coincidir, cuando yo te diga, por ejemplo, que yo salgo a una hora, tú sales a otra, vamos a tardar X tiempo, cuándo vamos a coincidir, hemos hecho un problema de campanas en clase que repicaban, cuando volvían a coincidir, siempre que nos digan que van a coincidir, nosotros vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. En cambio, cuando nos digan que tenemos que hacer grupos sin que sobre ninguno, siempre que vamos a hacer grupos sin que sobre, lo que se busca es el máximo común divisor. Eso que os he dicho es para los problemas, ¿vale? Lo hemos apuntado en clase, pero por si acaso lo digo aquí también. Bueno, pues espero que te haya servido.